Hola, doctor, ¿cómo ¿Qué van? tal? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo están? Bien, bien, acá estamos. Bueno, hoy tenemos la clase de trastornos disociativos y trastornos somatomorfos, que en inglés se dice trastornos somatoforms, se dice, así que somatoformo sería una traducción, exactamente. Bueno. Y son trastornos que son muy interesantes porque tienen mucho que ver con la práctica médica, clínica en general. No, son casos que se pueden ver mucho, principalmente los trastornos somatomorfos, en la práctica médica no psiquiátrica. O sea, en las consultas clínicas, generan bastante problemas diagnósticos. Justamente a veces se cuenta que en temas diagnósticos siempre uno tendría que considerar como criterios alternativos de diagnóstico los trastornos somatomorfos. Entonces los vamos a ir viendo, vamos a ir viendo un poco un fenómeno bastante raro, pero que es importante conocer, que es el tema de la disociación también, esos los trastornos disociativos que vamos a ver primero. ¿Mm? Bueno, eh, previamente habíamos estado con la parte de urgencias y emergencias psiquiátricas. Así que les voy a compartir acá estos casos y vamos a empezar a ver. Y justamente estos casos que vamos a ver tienen ¿m? Mucho que ver con cuestiones un poco fílmicas. En Hollywood le dan mucha importancia a estas cuestiones porque son bastante interesantes y bastante susceptibles de lo fílmico. Bueno, fíjense este caso, una paciente de 21 años fue adoptada con 10 años y siempre fue muy retraída, muy poco expresiva emocionalmente, educada, obediente, eh, y de repente, está bien que son casos raros estos, la persona dice que tiene otra identidad. ¿Mm? Fíjense justo el nombre ese, Ricardo es un nombre que, Ricardo Corazón de León, no sé si saben la historia de Ricardo Corazón de León, ¿no? Pero es un nombre así bien fuerte. Dice que es otra persona, ¿m? Que se llama Ricardo, se pone violenta, quiere tomar alcohol, fuma los cigarrillos de su papá. No sé si le conté la anécdota de que cuando yo era chico quería ser adulto porque pensaba, fantaseaba que ser adulto era fumar, tomar. Bueno, y ahora que soy adulto no fumo, no tomo, así que medio que mi expectativa de adultez no se cumplió. Pero bueno, dice cosas muy insultantes, denigrantes, agredió varias veces a la mamá. Otra vez se dice que es Jenny, que tiene 6 años, que quiere cariño, que se siente sola. Y en ocasiones dice que es el doctor, que es pediatra y empieza a dar consejos de que hay que tratar bien a los niños, de que hay que mantener un ambiente bueno, de que no hay que mostrarles películas de terror. Bueno, esto realmente parece algo medio fingido, medio raro, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona diga que es varias personas y que de repente se llama de una manera, de repente se llama de otra? Em, ¿Qué nos dice la paciente con respecto a estos temas? Y nos dice que no sabe lo que le está pasando, que tiene lagunas mentales, que sabe que a veces se pone violenta, pero no recuerda bien lo que pasó, y que le asusta mucho esto y que le impide tener una experiencia de continuidad y de control de su vida. Bueno, esto sí o sí lo habrán visto en películas y es un poco exagerado, pero eh, vamos a ver un segundo caso. ¿Mm? Fíjense, un hombre de 42 años que dice que no recuerda muy bien de los 6 años hasta los 17 años. ¿Mm? Le dijeron que su papá era una persona violenta,
verbalmente recuerda, pero no físicamente. Sin embargo, su mamá, su hermana, su hermano le dijeron que generalmente él había sido víctima de violencia física, de que el padre le había quebrado el tabique de un puñetazo, de que el padre le apagaba cigarrillos en la piel, de que lo torturaba, lo dejaba desnudo en el patio en invierno, eh, y él no recuerda eso, no recuerda eso, pero tiene las cicatrices, tiene el tabique quebrado, tiene las cicatrices, las famosas cicatrices de haber sido torturado con cigarrillo, pero no recuerda, él no tiene recuerdo, no tiene registro némico de esto que pasó. Sabe que pasó por testigos, sabe que pasó por cicatrices, pero no tiene recuerdo de esto. Caso 2. Caso 3. Cuando salgo por las mañanas me siento ausente, siento que yo no soy yo, que soy un espectador, eh, como que no tengo identidad en ese momento, me siento desconectado, eh, es como que no estoy dentro de la realidad, como que estoy siendo un espectador y nada es en serio y nada es lo que está pasando. Eh, hasta incluso la persona hace una reflexión, a lo mejor eso es lo que le hizo creer a los filósofos que todo era una ilusión, o a el escritor Calderón de la Barca que todo es sueño, y me sorprendo pensando que esto es realidad, viéndome al espejo y diciendo, este soy yo. Bueno, y este último caso es un reporte autobiográfico de Sigmund Freud, que dice que cuando llegó, él siempre anheló conocer Grecia, por la formación eh, que tenía, y él era en su época, un integrante de una familia de clase media baja, de Viena, judío, o sea, tenía muchas cosas en su época que le hacían justamente sentir que esto nunca lo iba a poder lograr porque había una discriminación muy grande hacia su etnia, porque él venía de una familia eh, pobre. Sin embargo, él logró muchas cosas, fue muy famoso, y logró llegar a la Acrópolis y ver. Y dice que él sintió una experiencia de irrealidad. Una experiencia de irrealidad, de que no podía creer que eso estaba pasando. Eh, Él lo consideró como un sentimiento de enajenación, un sentimiento de too good to be true, y la explicación que después da Freud es que inconscientemente él se dio cuenta que había superado a su padre y bueno, en fin, tenía toda una explicación psicoanalítica. Pero este es un caso también de desrealización, justamente, que está reportado en la autobiografía de Sigmund Freud. Bueno, todos estos casos son casos de disociación. El primer caso es un caso de disociación de la identidad. El segundo caso es un caso de disociación en la memoria. El tercer caso es un caso de disociación en la experiencia consciente diaria. Son tres tipos de disociación distintas, una más grave que otra, obviamente, ¿no? La primera, por ejemplo, es un caso de disociación muy grave. ¿Qué es lo que conocen con respecto a este fenómeno de disociación? Eh, Muchísima polémica hay con respecto al primer trastorno que vamos a ver. Incluso la clínica Maudsley en Londres tiene un tratamiento para el trastorno disociativo de la identidad que consiste en convencer a la persona de que eso no existe y que está autosugestionada, para que ustedes vean eh, lo polémico que es este diagnóstico. ¿Qué conocimientos tienen hasta ahora de estos casos que vimos? Que son todos casos distintos. El primer caso es un caso de trastorno disociativo de la identidad. El segundo caso es amnesia disociativa. El tercer caso es un caso de
trastorno disociativo por desrealización y despersonalización. Cuéntenos un poco, ¿han visto casos así? ¿Tienen conocimiento? Si ven un poco de películas, sí o sí, el primer caso deben haber visto, que es un caso que está muy exagerado en Hollywood. Hay un montón de películas con respecto a disociación de la identidad. Hay hasta una con, se la voy a spoilear si les digo, pero bueno, les voy a decir. Hay una de Robert De Niro, que justamente Robert De Niro es un psicólogo. ¿Mm? Y tiene una segunda identidad que se llama Charlie. Y obviamente que en esa identidad que se llama Charlie es una persona bastante peligrosa. ¿M? Y a veces se disocia y juega con su hijo y bueno, expone a sus hijos a ciertos peligros. Eh, ¿Qué conocimientos tienen con respecto a este fenómeno, que es un fenómeno bastante complejo? ¿M? Pregunta. Doctor, Sí. esto no sería, o sea, pregunto si es que no sería igual a lo de la película Fragmentados. Bueno, probablemente sí, Andrew, no vi esa película, pero contanos un poco en qué consiste, porque hay por lo menos como 15 películas de Hollywood vinculadas con el trastorno disociativo de la identidad. Eh, Contanos un poco, seguramente una película de personalidad múltiple, ¿no? Sí, justamente, es de un muchacho que tiene creo que más de, no me acuerdo cuántas personalidades, pero una de ellas es un niño, otra de ellas es una señora y así son varias personalidades. Por eso pregunto si hay algún Sí, tipo de sí, correlación. bueno, sí, es lo mismo, exactamente. Em, es un fenómeno este bastante raro, ahora lo vamos a ver, pero sí, tal cual, tal cual. Este tema de las personalidades múltiples es algo que Hollywood ha explotado mucho porque es muy interesante y parece muy de ciencia ficción si nos ponemos a pensar que se supone que la identidad, que dicho sea de paso, científicamente se sabe que no existe la identidad. ¿Por qué? Porque somos un proceso. Pero bueno, la autoevaluación de la identidad es algo justamente que por su origen es algo único, es algo que nosotros somos una cosa o un ente o un ser o un animal, que tenemos un nombre, un apellido, una historia, un conjunto de memorias, una propensión a actuar de cierta manera, ergo una personalidad. ¿Y cómo puede ser que seamos varias personas al mismo tiempo o que varias personas vayan tomando el control? ¿Mm? De nuestra conducta es algo que parece medio imposible. Y de hecho hay muchos autores que consideran que es imposible. Solamente que también hay evidencia de que esto es posible y son muy raros. Eh, es raro ver trastornos así. Generalmente el trastorno disociativo de la identidad no va solo, generalmente está en conjunto con otros problemas o con otros trastornos, problemas de ansiedad, trastorno límite, y hasta incluso hace sospechar a veces de otras cuestiones como esquizofrenia. Pero sí, tal cual, Andrew, tiene que ver con eso. Bien. Ahora, conocimientos más vivenciales de alguien o alguna persona que tiene este problema. ¿Conocen? Porque son casos súper raros estos. Bueno, vamos a ver los tipos de disociación. Como les dije, está la disociación alopsíquica que tiene que ver con la experiencia de realidad. La desrealización. Sentir que la realidad no es real, sentir que uno está siendo un espectador pasivo de la realidad, sentir que la realidad y nosotros estamos justamente disociados. Está la disociación autopsíquica, que es justamente la despersonalización, que es algo que uno siente que uno no tiene control de su cuerpo, que uno no es uno, que uno se extraña de su propio cuerpo, reflejo e identidad. Estos dos tipos de disociación son disociaciones más leves y
uno puede inducirse artificialmente a estar disociado alopsíquica y autopsíquicamente de una manera bastante benévola. ¿Cuál es? Cuéntenme, ¿cómo nosotros podemos hacer que una persona sienta desrealización y despersonalización de una manera artificial, autocausada? Cuéntenme, ¿cómo podríamos hacer esto? Hipnosis. Bueno, no. Eh, la hipnosis es algo bastante polémico, Diana. Eh, Se ha estudiado mucho si es un estado alterado o no. Hay mucha evidencia de que es un estado de relajación profunda. Los proponentes de la hipnosis consideran que no, que es un estado alterado. Hoy en día la hipnosis en todo lo que es psicología clínica es muy poco usado porque es algo que ha quedado muy desfasado el tiempo. Eh, no, la hipnosis puede inducir un estado de relajación profundo, un estado de quizás recogimiento y de desvinculación del entorno, como todas las técnicas de relajación. Pero no llega tanto. Es un poco lo inverso lo que estoy planteando. No es algo para relajarse o para... ¿cómo podemos hacer para desrealizarnos o despersonalizarnos sin consumir ninguna sustancia y de manera autoinducida? No era algo de inducir una hiperventilación. Espectacular, espectacular, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí. Por medio de la hiperventilación nosotros nos podemos, no todo el mundo, pero hay protocolos experimentales para desrealizarse y despersonalizarse por medio de la hiperventilación. Así mismo. Es una forma en la cual podemos inducirnos esto y no todo el mundo se puede desrealizar y despersonalizar. Por ejemplo, en mi caso yo practico mucho el tema de la hiperventilación por el tema de los tratamientos que se le brindan a los pacientes, principalmente con pánico y con problemas de ansiedad cuando altera más la parte somática. Y por más que me hiperventile 5 minutos o más, no llego a sentir desrealización y despersonalización. Depende también de una propensión genética de esto, pero muchas personas pueden sentir esto de manera, o sea, artificial. Bien, espectacular. Ustedes dirán por qué. Bueno, ¿qué sucede cuando uno se hiperventila? ¿Qué fenómeno sucede en el cerebro? ¿Hay más oxígeno? ¿Hay menos oxígeno? ¿Qué suele pasar? ¿Hay más oxígeno? Bueno, yo les cuento. ¿Se acuerdan el famoso físico cuántico Niels Bohr? Niels Bohr, de Dinamarca. Bueno, él tenía un papá que se llamaba Christian Bohr. En 1904, Christian Bohr descubre que cuando ingresa mucho oxígeno en sangre, se produce el famoso fenómeno de hipocapnia y los glóbulos rojos pierden parcialmente, o sea, reducen su eficiencia de transporte de oxígeno al cerebro. O sea, que es algo totalmente contraintuitivo que cuando estamos hiperventilados tenemos menos oxígeno en el cerebro. De ahí las experiencias de asfixia que tienen los pacientes con pánico. El cerebro siente que se está asfixiando. Con menos oxígeno en sangre es muy probable que se altere toda la experiencia fenomenológica y que la realidad no se sienta tan real, que el cuerpo no se sienta tan el cuerpo, que uno sienta que uno no controla el cuerpo, que uno no es uno. Entonces, efecto Bohr se llama eso. El efecto Bohr explica muchos fenómenos raros que suceden en los ataques de pánico, pero también en el trastorno de desrealización y despersonalización. De ahí también que los pacientes con trastorno límite tiendan a desrealizarse y a despersonalizarse más que los demás pacientes. De ahí que las personas que tienen estrés postraumático también tiendan a experimentar esto. Por un nivel de activación simpática más elevado que lo normal. Bueno, la
Disociación némica tiene que ver con el trastorno de amnesia disociativa. Las personas no recuerdan episodios biográficos generalmente traumáticos. La disociación más grave es la disociación némica comportamental, cuando la persona asume, o sea, cuando hay varias identidades que están fragmentadas y esto genera un montón de problemas de continuidad comportamental, de adaptación, de continuidad anémica. Y la disociación emocional es una disociación más rara, no necesariamente es algo clínico, puede ser algo subclínico. Muchas personas tienen, y esto es genético, como estrategia principal de afrontamiento de las emociones negativas, suprimirlas. Con el tiempo esto suele generar fenómenos de activación simpática muy extremas como ataques de pánico o fenómenos anímicos como episodios depresivos. Y también las personas que tienen tendencia a la supresión emocional suelen ser más propensas y pasan por situaciones traumáticas a desarrollar estrés postraumático. ¿Cómo se sabe esto? Por los estudios que se han hecho en el ejército de los Estados Unidos al respecto de esto. Bueno, fíjense esta tablita que reporta Werner el año pasado con respecto a la severidad de los síntomas disociativos. Fíjense que los síntomas disociativos graves o severos tienen que ver con la amnesia disociativa, los estados de fuga, los trastornos de conversión, que ya vamos a ver cuáles son, que no están dentro de los trastornos disociativos, por más que acá se considera como una forma de disociación, y el trastorno disociativo de la identidad. Fíjense que es interesante que los flashbacks intrusivos son propios de una patología que todavía no vimos, que es el trastorno por estrés postraumático. Bueno, y fíjense que incluso también se considera que es posible que en la disociación severa se den fenómenos alucinatorios. Bueno. Una disociación normal se da un poco en el duelo o en la asimilación de experiencias complicadas, una moderada en voces internas vinculadas con un trauma pasado. Bueno, o sea, fíjense que los trastornos que vimos coincidirían con los estados disociativos severos. Hay dos grandes teorías con respecto a los mecanismos de la disociación. Uno es que la disociación es un mecanismo y es una disrupción mecanísmica de los estados de memoria, experiencia y personalidad debido a una sobrecarga de procesamiento de la información. Y la segunda teoría es la teoría de Sigmund Freud, que en verdad vendría a ser como un mecanismo de defensa de nuestro organismo frente a memorias inconscientes, reprimidas y no asimilables conscientemente. No hay mucha evidencia de lo segundo, por lo tanto siempre se toma lo primero. Y fíjense que esto tiene mucho que ver con respecto a las estrategias de regulación emocional. Este es un metaanálisis que se publicó hace ya 10, 11 años atrás, en el cual se reportan cuáles son las estrategias de regulación emocional que más bien y más mal hacen en grupos psicopatológicos. Trastorno depresivo mayor, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios y consumo de sustancias. Y se vio que las estrategias que más reducen las emociones negativas, la primera es la resolución de problemas. Utilizar las emociones para identificar un problema a ser resuelto y ver eso como un problema. La segunda es justamente asimilar lo que está pasando, sentir la emoción negativa, tratar de reconocer que es una situación peligrosa, una situación triste, una situación injusta y tratar de usar eso como un proceso de asimilación para cambiar las expectativas. La tercera estrategia de regulación que funciona es el reappraisal, que es la base de la terapia cognitiva, justamente, tratar de modificar la manera en la cual evaluamos los hechos. ¿Cuáles son las estrategias que no funcionan? La evitación, la supresión emocional y la rumiación son tres estrategias que son, de por sí,
evasivas y que en grado un poco más elevado suelen generar disociación. La evitación y la supresión emocional suelen generar un fenómeno de disociación de las experiencias dolorosas, mientras que la rumiación genera una disociación en cuanto a que cuando nosotros estamos rumiando, es decir, pensando en que no puede ser algo, que esto es demasiado peligroso y qué va a pasar con esto, o esto es demasiado triste, ¿por qué me pasa esto a mí? Nos alejamos de la experiencia originaria de pérdida, de amenaza o de injusticia y empezamos a tomar esto con cierta distancia que no hace bien tampoco. Bueno, acá están los efectos con respecto a diversas psicopatologías que están agrupadas en ansiedad, depresión, uso de sustancias y creo que también problemas alimentarios. Bueno, volviendo al tema. ¿Por qué les mostré esos mecanismos de regulación emocional? Porque se cree que todo lo que son los mecanismos negativos, cuando están muy consolidados en la persona, tienden a generar un estado disociativo, de leve a grave. ¿Mm? Fíjense este caso, que ahora sí lo vamos a conceptualizar y lo vamos a diagnosticar. ¿Mm? Una persona que nos dice que es dos personas, una fuerte y otra débil. Las dos tienen nombres. La personalidad fuerte es machista, egoísta, poderosa, dominante. La personalidad débil es temerosa, necesitada emocionalmente, romántica, amorosa. Es raro que una persona les comente este relato porque generalmente en este trastorno es muy raro que la persona tenga conciencia de todas las personalidades que tiene. Es para sospechar, un relato así es para sospechar que sea un trastorno facticio o un trastorno histriónico disfrazado o un trastorno límite a lo mejor que genera ciertas experiencias disociativas y que la persona está autosugestionada. Pero también podría ser un trastorno disociativo, más raro. Bueno, una de las cuestiones que sí hace sospechar que es un trastorno disociativo es que la persona nos dice que tiene un problema de continuidad. Y una de las cuestiones que tiene que estar presente para hacer este diagnóstico son las lagunas némicas, es decir, que la persona tenga momentos que no recuerde qué es lo que pasó. Acá hay un caso reportado, un caso de estudio de una persona que tiene una personalidad de un niño de 7 años, una persona masculina adulta y aparte su personalidad. Fíjense la personalidad de la niña de 7 años, otra personalidad eh, más adulta y fíjense el tema de que cuando la persona cambia de personalidad hay un cambio de voz, un cambio de comportamiento, un cambio de vestimenta, del lenguaje, de la autopercepción de su cuerpo. Y el estado normal era la mujer de 55 años. Y justamente una de las experiencias es la experiencia de descontrol de cambios de personalidad. Y generalmente los cambios de personalidad se producen en situaciones estresantes y esta persona también tiene una comorbilidad con abuso de sustancias. Entonces, este es un relato que es un poco más verosímil que el primero. Un segundo relato, una persona de Corea que es soldado y tiene justamente momentos, raptos de cambio de personalidad y de repente es el mismo, un hombre coreano de 20 años, soldado. De repente es John,
Una personalidad arrogante, poco cooperativa, que solo habla en inglés y tiene otra personalidad, otro alter que se llama Cho y es un observador y narrador de las historias del paciente. Y fíjense que tiene una parte compasiva, otra parte violenta. Bueno, incluye un niño de 5 años también. Otra personalidad que es parecida a una madre. Bueno, son casos complicados, porque en verdad esto es algo muy debilitante. Esto es una mujer de 19 años. Fíjense que tenía otra personalidad, una niña de 15 años. Y de repente, una mujer de 30 años también, que es una mujer más controladora. Y fíjense las dificultades de integración y de control. Generalmente, las personas que tienen realmente este trastorno tienen muchísimas dificultades comportamentales, muchísimas dificultades para tener una vida diaria, para cumplir horarios, para cumplir rutinas, porque tienen estos episodios disociativos y que a veces suelen ser como estos episodios. O sea, fíjense, esta persona tuvo un episodio disociativo de violencia, porque fíjense que prácticamente tenía episodios en los cuales se disociaba y se ponía violento. En el ejército se lo envió a una unidad psiquiátrica militar y vieron que la persona estaba con disociaciones y siempre en estos casos se sospecha que es un episodio de esquizofrenia también. Bueno, fíjense los criterios diagnósticos para esta patología que es bastante compleja. Una perturbación en la identidad, en la cual tiene que haber por lo menos 2 o más estados de personalidad bien definidos. Esto implica una discontinuidad en el sentido de la identidad, de los objetivos, de la forma de reaccionar, del comportamiento. Bien. Aparte de esto, un criterio para determinar si la persona está fingiendo o no, o si está con otra patología, es el tema de que tienen que haber problemas, lapsos de memorias. La persona no tiene que ser plenamente consciente de todo lo que está pasando, sino más bien tiene que decirnos que de repente no recuerda bien o recuerda de manera confusa o tiene lapsos de memoria en los cuales se producen estas modificaciones de la personalidad. Es cierto que a veces pasa esto, que es medio raro, de que hay una personalidad, acá está, que es como el narrador, una persona que nos narra y nos cuenta todo lo que está pasando, pero es muy raro esto. Bueno, una persona con este trastorno no es una persona funcional, es una persona que en su escala de disfuncionalidad de 0 a 100 probablemente esté 20, 30, 40, por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede funcionar de manera autónoma, que no puede mantener un trabajo. Es muy raro que una persona con este trastorno esté funcional. Bueno, fíjense que es importante hacer un diagnóstico diferencial entre qué otros trastornos que ya vimos y este trastorno. Cuéntenme. No está reportado ahí en el E. ¿Hay otros trastornos? Si ustedes tienen un paciente que de repente les dice que es otra persona, que de repente actúa de manera errática, actúa de manera desorganizada, ¿qué es lo primero que uno va a pensar en cuanto a trastornos mentales? Algo que ya vimos, que es bien desadaptativo también. No puede ser una manía. Una manía. Muy bien, Elena. ¿Qué más, Andrew, que habías dicho?
Un trastorno histriónico, puede ser. Puede ser un trastorno histriónico. Hay un caso, hay un video en YouTube muy famoso de una chica que dice que tiene varias personalidades y es muy difícil que sea eso un trastorno disociativo porque ella maneja sus personalidades. Eso no existe acá. Se entiende que uno no tiene control de las distintas personalidades, uno, y dos, es consciente de todas las personalidades. Esos dos hechos a ustedes les podría dar la pauta de que no es este trastorno. Es como si yo les digo, yo tengo varias personalidades, les voy a mostrar cuáles son. Ahora yo soy, no sé, Winston Churchill y me pongo a fumar un cigarro y me pongo a hablar como Winston Churchill y me doy un baño en la bañera, no sé. ¿Mm? Y ahora yo voy a ser, no sé, Roberto, un hombre machista y violento. Y ahora no es así. ¿Mm? En este trastorno las personas no controlan qué identidad asume el control de su mente. Y dos, tampoco recuerdan muchas veces. Entonces es difícil hacer el diagnóstico porque generalmente los pocos casos que se presentan con trastorno de identidad disociativo pueden confundirse con trastornos bipolares de tipo 1. Entonces, el trastorno bipolar tipo 1 puede confundirse con esquizofrenia, porque la desorganización del comportamiento, la discontinuidad de la experiencia, lo absurdo de lo que nos está diciendo la persona, de que la persona es otra persona, la sensación de descontrol comportamental y el descontrol comportamental que uno observa. Trastorno histriónico también. ¿Por qué? Porque las personas que tienen trastorno histriónico muchas veces gustan llamar la atención y de diversas formas. Una de las formas es justamente hablar de que tienen varias identidades, eh, un trastorno facticio también, que todavía no vimos, pero es cuando la persona finge tener un trastorno mental. Esto está muy presente en las películas, por más que es un trastorno raro. En las películas van a haber muchas películas con respecto a este trastorno y muchas veces las personas toman esto y fingen ser varias personas. Bueno, espectacular. Fíjense algunas características que hacen pensar que este es un trastorno real y no algo extraño, mal conceptualizado. Las personas que tienen trastorno disociativo de la identidad, por ejemplo, experimentan, fíjense, volúmenes alterados, tanto en regiones límbicas, en el hipocampo y en la amígdala. Y esto se verifica en comparación justamente con sujetos control. Coherentemente con la sintomatología, fíjense que el volumen hipocámpico fue 19,2% menor y el volumen amigdalar fue 31,6% menor en pacientes identificados o diagnosticados con trastorno disociativo de la identidad comparado con pacientes control saludables. Estos resultados son coherentes con la dificultad integrativa, vivencial, que tienen estos pacientes. O sea, si esto fuera un diagnóstico ficticio, falso, no podríamos encontrar diferencias tan acusadas en mecanismos que están muy vinculados con la identidad y con la memoria y con la integración emocional. Bueno. Fíjense acá también están los resultados, bueno, del mismo estudio. Bueno, este es un... Bien. Cuéntenme, esto yo sé que es raro, incluso si se dedican a la psiquiatría, no es muy probable que vean casos así. Hay casos muy raros que se pueden ver a veces y son casos de estudio y por eso se publican mucho en estudios de casos. Y siempre cuando se presenta algo así, lo primero que tienen que sospechar es algo que no es esto, porque este es un trastorno muy raro. Algunas cuestiones para poder diagnosticarlo bien es
la experiencia de discontinuidad, las lagunas mentales y la disfunción comportamental de la persona. La persona no puede mantener una vida constante, coherente. La persona tiene disfunciones némicas muy fuertes. Fíjense que esto es producto principalmente del tema hipocámpico. El hipocampo es una región, ¿se acuerdan que habíamos visto, por ejemplo, la reversión y lo que se ve en la esquizofrenia, por ejemplo, la dificultad del desarrollo del hipocampo en personas con esquizofrenia? Bueno, el hipocampo es una región que tiene muchísimas funciones. Tiene funciones en la inteligencia, tiene funciones en el pensamiento lógico abstracto, tiene funciones en todo lo que es las funciones ejecutivas de integración de la identidad. Y como sugieren muchos investigadores, el tema de nuestra identidad es un tema mucho más cognitivo que otra cuestión. O sea, es una especie de concepto que nosotros nos hacemos de nosotros mismos. Y cuando las estructuras que nos permiten hacernos este concepto no funcionan bien, es muy probable que tengamos o una identidad muy poco definida o bien un conjunto de identidades. Las experiencias oniroides también hay una especie de problema en cuanto a la experiencia de identidad que es muy interesante. Bueno, bien. Caso 2, mujer de 34 años. No entiendo por qué todo el mundo me recomienda que deje a mi esposo. La paciente sufre de violencia doméstica comprobada, tiene hematomas, cicatrices, fracturas, las cuales dicen no recordar. Sus padres recurrieron a la justicia y a profesionales, no pudiendo a la paciente extraer información al respecto, y la paciente asegura que no recuerda porque a veces está lastimada, y cree que la hipótesis más probable es que sí, que sea su esposo el causante de tales lesiones, pero no puede recordar. También afirma que esto no es nuevo, que no recuerda momentos dolorosos de la infancia, la muerte de la abuela, la muerte del abuelo. Bueno. Caso 2. Mis abuelos le quitaron la patria potestad a mis padres, me dijeron que me maltrataban, que abusaban de mí, pero la realidad es que no recuerdo nada. He visto las declaraciones judiciales de grande y no sé qué pensar. Reconozco que hay pruebas, pero realmente no recuerdo nada. Bueno, los casos de amnesia disociativa son casos que también son bastante desafiantes para el diagnóstico, porque a veces parece como que la persona está encubriendo a la persona que le está agrediendo o las personas que le agredieron, o a veces nos da a pensar que es un caso de estrés postraumático con la consiguiente amnesia disociativa con respecto al trauma. Y es algo raro y es algo que desafía por eso la credibilidad de la persona que nos relata esto. Fíjense que generalmente las personas que tienen esta patología no es que tienen problemas némicos generales o problemas némicos de funcionamiento, de rendimiento. Tienen problemas némicos con respecto a memoria autobiográfica traumática generalmente. Y muchas nos dicen que justamente saben que pasaron por cosas traumáticas, tienen la certeza pero no tienen la memoria. Acuérdense que muchas veces los traumas dejan marcas en el cuerpo, principalmente cuando son físicos. Y este tema de amnesia disociativa es un ejemplo de cuando estas situaciones traumáticas no han sido registradas en la memoria episódica. Tenemos también, dentro de la amnesia disociativa, la posibilidad de lo que se llama fuga disociativa. Hay que tener cuidado porque esto también puede pasar en casos de manía, puede pasar en casos de esquizofrenia, o sea, de brotes psicóticos dentro de la esquizofrenia, que la persona tiene una desorientación
Y una conducta de deambulación, de traslación bastante extrema, y a lo mejor la persona aparece en otra ciudad o incluso en otro país. Bueno. Caso 3. Esta persona que nos dice que se siente rara, que cree que está perdiendo el control y que está enloqueciendo en situaciones de mucha luz, todo le parece raro, parece que pierde el sentido de la realidad, que pierde el sentido de la identidad y del control del cuerpo, pero mantiene el control del cuerpo, mantiene el registro anémico y mantiene también el registro de su identidad. Bueno, justamente este trastorno, el trastorno vinculado con lo que es la despersonalización y la desrealización, es un trastorno que recién se reconoció como tal en el 2013 en la revisión del DSM-5. Bueno, cuando el DSM-4 revisado pasó al DSM-5, se reconoció este trastorno que se veía en muchas personas y está muy asociado con haber pasado experiencias traumáticas. Está también muy asociado con el trastorno límite de la personalidad. Está muy asociado con el trastorno de estrés postraumático y está también muy asociado con el trastorno de pánico. Y también con el trastorno de ansiedad generalizada, que todavía no vimos los trastornos de ansiedad, pero ya los vamos a ver. Las experiencias de despersonalización y de desrealización. Estas experiencias no son vivenciadas de manera curiosa, o sea, con curiosidad o con cierto carácter lúdico, sino que son vivenciadas de una manera ominosa, de una manera desagradable. Eso también es interesante ver. Bueno, y fíjense que hay algunos otros trastornos disociativos. Las personas que tienen una recurrencia de disociaciones mixtas, vinculados con la identidad, el sentido de identidad, pero no que llegue a ser una cuestión vinculada con tener varias personalidades. Esto es raro que vean, pero las personas que están, lo que vulgarmente se dice lavado de cerebro, o sea, persuasión coercitiva prolongada e intensa, en diversas sectas, o en adoctrinamientos que pueden ser religiosos, militares, políticos. Las reacciones disociativas agudas frente a eventos estresantes, este es un fenómeno bastante subclínico, les cuento. Es muy normal que si ustedes hayan pasado por algún suceso traumático, cuasi traumático, que hayan tenido alguna especie de disociación leve. Eso es muy normal. Y el trance disociativo, que pasa en algunas culturas, entrar en trance a partir de repetición estimular, bueno, son fenómenos raros, son otros trastornos disociativos, que es para tener en cuenta. Bueno, fíjense este tema que está vinculado con ciertas cuestiones o ciertas alteraciones en el volumen del giro angular, vinculada en pacientes que tienen propensión a la disociación y en pacientes control. Y se vio que había una relación entre ellos. ¿Por qué es tan importante este tema de los criterios objetivos de estos trastornos? Todo lo que son trastornos disociativos fueron siempre trastornos muy cuestionados. Muy cuestionados primero porque es difícil saber cuánto de fingimiento hay en todos estos casos. Entonces siempre es bueno ver si realmente esto es algo que tiene más que ver con una autosugestión, con algo facticio. Se le dice facticio. Ustedes dirán ficticio, bueno.
se le dice facticio a los trastornos en los cuales se finge una patología, u otros trastornos, trastorno límite, trastorno de estrés postraumático. Bueno, fíjense este estudio con respecto a la prevalencia de estos trastornos en la población general, y siempre la prevalencia resultó ser bastante baja, fíjense, de 0,2% hasta una prevalencia bastante elevada si sumamos todos los trastornos disociativos, de un 12%, 9% a 18%. Es interesante ver esto porque quizás muchas veces son trastornos subdiagnosticados o son trastornos que se dejan de lado porque son altamente comórbidos, con, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad, trastorno por estrés postraumático, esquizofrenia. Bueno. ¿Dudas o comentarios con respecto a esto que vimos así rápidamente? Trastornos disociativos. Vimos 3 grandes trastornos disociativos. Trastorno disociativo de la identidad es el más florido, el más raro. Es muy raro, son casos bastante raros. Fíjense, si acá vemos la prevalencia, es una prevalencia bastante baja. Creo que pueden ver el puntero, ¿no? Bien. Hay otros trastornos disociativos que suelen ser más prevalentes, como por ejemplo, todo lo que vimos de las disociaciones cuasi subclínicas. La amnesia disociativa también suele ser muy prevalente y altamente comórbida con trastornos vinculados con los traumas y la disregulación emocional. Bueno, comentarios, dudas con respecto a esto. Les hago unas preguntas. ¿Ustedes qué creen? Las personas que tienen trastorno disociativo de la identidad, si ustedes encuentran un paciente así, ¿qué características sociodemográficas, vocacionales, profesionales creen que van a encontrar? Una persona con trastorno disociativo de la identidad, ¿es normal que tenga trabajo, que tenga una profesión, que tenga una vocación que haya podido seguir? ¿Qué les parece? Creo que en uno de los criterios decía que no eran muy funcionales, entonces creo que no iban a poder tener un, digamos, un trabajo fijo. Bueno. La desadaptación que genera el trastorno disociativo de la identidad se cree que es igual o mayor que la desadaptación que genera la esquizofrenia, por ejemplo. Mayor incluso porque es algo más frecuente, es algo más disruptivo. Es muy, pero muy raro que el trastorno disociativo de la identidad se presente solo. Lo más normal es que se presente acompañado de otro trastorno. Como les comenté, es muy raro que una persona con trastorno disociativo de la identidad tenga un nivel de regulación emocional normal, por ejemplo. Es muy probable que tenga un nivel de disregulación emocional similar a una persona que tenga trastorno límite y a lo mejor tiene trastorno límite con comorbilidad. Bien, generalmente el trastorno disociativo de la identidad está subdiagnosticado también, porque son tan graves las patologías comórbidas que generalmente se diagnostica la patología comórbida. Esquizofrenia, trastorno límite. Bien. Bueno. Tema del cuerpo. Vieron que decía que una disociación grave era el tema conversivo. Bueno, vamos a ver algunos casos vinculados con el tema del cuerpo. Y vamos a ver algunos casos que son justamente los que van a ver más ustedes. Si no se dedican a nada que tenga que ver con la psiquiatría. Fíjense, una persona
que nos dice que está con dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de espalda, dolor ocular. Todos los estudios salen negativos, pero la persona siente el fenómeno algedónico, las algias, el dolor. Y nadie le puede solucionar esto. ¿Con qué se asocia este dolor? Con pensar lo peor. Cáncer, úlceras, pero no tiene ningún tipo de diagnóstico clínico, médico, objetivo. Bueno. Este segundo caso ustedes lo tienen en el libro de casos clínicos del DSM-5. Una persona, Norma Balabán. Yo tenía un compañero que tenía ese apellido en un taller que teníamos en la secundaria. Interesante era. Le hacían bullying porque tenía narcolepsia. O sea, de repente se quedaba dormido, era un caso bastante interesante. Y yo lo trataba de defender. De hecho, lo defendía bastante. Y después él me empezó a hacer bullying a mí. Bueno, en fin. Bueno, en este caso, Norma Balabán, 37 años de edad, tuvo antecedentes de atracones, problemas de sobrepeso, problemas gástricos. Llama la atención que un paciente tenga un registro tan preciso, por más que es bueno y sería recomendable, de todos sus problemas. 3 páginas. Espasmos nocturnos, dolores diurnos en las piernas, bueno, problemas de sueño, notar la cabeza pesada, frío en las extremidades, la cara de la oreja y los ojos y las fosas nasales, sensaciones pulsátiles en los ojos. Fíjense que todo esto son fenómenos bien típicos de activación simpática y desactivación parasimpática. Bueno, problemas para orinar, irregularidades en el ciclo menstrual. Acuérdense que es una mujer de 37 años. Bien. Síntomas musculares, dolores en la nalga derecha, con sensación de quemadura hacia el interior del muslo derecho, rigidez de cuello, espasmos dorsales. Bueno, fíjense que ustedes a lo mejor son los médicos de cabecera, la evalúan y dicen, bueno, mira, no te veo nada, pero a lo mejor sería mejor un análisis reumatológico y neurológico, porque a lo mejor esto es una posible, no sé, fibromialgia o alguna cuestión conversiva. Fíjense que el reumatólogo hizo un diagnóstico esto no es ni siquiera un diagnóstico, es una descripción del cuadro, un dolor dorsal mecánico sin signos de artritis inflamatoria, o sea, no tiene nada. Bueno. Y los síntomas neuropáticos, el neurólogo se dio cuenta de que esta paciente estaba consultando también con otro neurólogo en otro centro diferente y con otro neurooftalmólogo. El diagnóstico fue variante migrañosa típica y a lo mejor, fíjense, no muy feliz esto, la paciente parece presentar depresión en grado importante. ¿Se acuerdan de ese tema de que generalmente el trastorno depresivo mayor puede magnificar el tema de las algias? Y eso es una realidad, no es que la persona se imagina, ¿no? Bueno, todos los resultados fueron prácticamente normales. Se le recomendó la consulta con un psiquiatra, obviamente, pero obviamente la paciente rechazó esa idea. Bueno, generalmente estos pacientes están muy frustrados porque tienen la idea de que están con algún problema físico, tienen mucho temor por tener este problema físico, pero nadie les da los resultados. Y fíjense que posteriormente la persona reconoció haber tenido episodios depresivos, incluso con ideación suicida.
y haber tenido una depresión postparto también, episodios depresivos recurrentes. Bueno, este es un ejemplo de caso de trastorno de síntomas somáticos. El trastorno de síntomas somáticos es uno de los dos grandes cuadros en el cual se separa lo que antiguamente se llamaba hipocondría o hipocondriasis. Tienen que haber por lo menos uno o más síntomas físicos que causen malestar, pensamientos desproporcionados con respecto a estos malestares, esto es cáncer, esto es una cardiopatía, esto es esclerosis múltiple, un temor con respecto a esto y o, porque puede ser una de las siguientes tres, o sea, consultas constantes, el famoso peregrinar médico. Hay que especificar justamente si es con predominio de dolor, porque muchas veces estas personas sienten dolor y el dolor que sienten es verdadero, les cuento, no es que es una idea. El dolor que sienten es verdadero porque tienen una disfunción en los mecanismos del dolor y de justamente la atenuación del dolor. Y hay que ver también porque este trastorno suele ser un trastorno crónico extremadamente difícil de tratar. Y hay que diferenciar de este otro trastorno. ¿Cuál es la diferencia entre el primer trastorno y este segundo trastorno? La persona está preocupada, no tiene dolores, no tiene síntomas físicos, pero tiene una preocupación muy grande, muy pendiente está de padecer una enfermedad y se hace estudios constantes para tratar de justamente verificar o tranquilizarse con respecto a que no tiene nada. ¿Cuál sería la diferencia entre este primer trastorno de Norma Balaban o el primer caso de que la persona le duele la cabeza, le duele los ojos, le duele el pecho y no... Porque hay algo que es en común. Antiguamente todo esto se diagnosticaba como hipocondría. Con el avance diagnóstico se pudo separar esto en dos grandes grupos. Los pacientes que tienen temor, una ansiedad elevada y unas conductas repetitivas de control, de chequeo, de consulta, que reportan algias físicas, y los pacientes que tienen estos mismos sin esas algias físicas. Caso típico era el paciente que tiene miedo de tener VIH, por ejemplo. Se hace los estudios, se calma. De repente un sábado sale, conoce a una persona, tiene relaciones sexuales informales, vamos a decirle, de vuelta el miedo a tener VIH. Espera, se hace el estudio, negativo, se calma de vuelta. De repente va a donar sangre. Se descuidó y no vio qué tipo de jeringa le pusieron. Se le viene la idea que le pusieron una jeringa contaminada. Otra vez se le dispara el temor a tener VIH. Espera el tiempo necesario para hacerse el análisis, va, se hace el análisis, negativo de vuelta. Se calma, va a jugar al fútbol. Un compañero choca la cabeza con él, le empieza a salir sangre, él cree que ese compañero puede ser que tenga VIH y que le haya contagiado a él. Otra vez, y así. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos casos? Los casos primeros y este caso, cuéntenme. Que en el otro tenía síntomas físicos verdaderos o probados. Espectacular, Andrés, buenísimo, tal cual. En el trastorno de síntomas somáticos hay síntomas somáticos. Generalmente son síntomas somáticos de índole simpáticos, o sea, de índole simpática. ¿Qué quiere decir? Tensión muscular, taquicardia, dolores vinculados con la tensión muscular,
palpitaciones o con la desactivación parasimpática, problemas gástricos, sequedad en la boca, problemas intestinales. Bien. En este caso no hay síntomas físicos. Lo que hay es una ansiedad muy elevada. Este tipo de trastornos se diagnostica si uno descarta lo orgánico, si descarta el consumo de sustancias, si descarta... ¿Qué otra patología podría ser esto? Vamos a suponer que la persona no diga me preocupa, que la persona nos diga yo tengo cáncer. Me hice todos los estudios y no tengo nada, pero los estudios salen mal, porque yo sé que tengo cáncer. ¿Qué patología podría ser esa? Que la persona tiene la certeza de estar enferma por más que tiene evidencia que niega su enfermedad. ¿Cómo se llama eso? Que es un criterio de diagnóstico diferencial de estos dos trastornos. Vimos esto. Una creencia inflexible, irrevocable por los hechos, no basadas en la evidencia, no modificable por la evidencia. Doctor, ¿puede ser hipocondría? Esto que estamos viendo ahora es lo que hoy en día es hipocondría. O sea, el trastorno de ansiedad de la enfermedad, que es esto, y el trastorno de síntomas somática, que es lo que de síntomas somáticos, que es lo que vimos hace unos minutos, es lo que antiguamente se llamaba hipocondría. Vimos unas clases antes un tipo de trastorno en el cual la persona cree de manera totalmente incontrovertible, inmodificable, que tiene una patología. Puede ser también que tiene algo raro en el cuerpo, que tiene alguna anomalía rara en el cuerpo. Incluso puede llegar a ser, y eso ya se va más para otro lado, que no tiene una parte del cuerpo o que una parte del cuerpo se le está pudriendo. O incluso más todavía puede ser que no existe, ¿no? Ese ya ¿Puede es ser bien. esquizotípico? Está cerquita. Está un poco cerca. Había delirios persecutorios, ¿se acuerdan? Había delirios erotomaníacos. Había también delirios celotípicos. Son bien complicados, porque imagínense una situación muy verosímil y muy estadísticamente probable. Y había un tipo de delirios. Había delirios megalomaníacos. Había delirios ya propios de la esquizofrenia, que son los delirios de control, de pasividad, de difusión, de robo de pensamiento. Esos son bien delirios típicos de la esquizofrenia. Pero había un delirio que se llamaba somático. ¿Y en qué consistía? Cuéntenme. Delirios somáticos. ¿En qué consistían los delirios somáticos? A ver, alguien que me cuente qué especialidad le gustaría tener. Probablemente ya hayan elegido, o quizás todavía no sepan. ¿Algún voluntario, voluntaria? Anatomía patológica. Bueno, Andrea, anatomía patológica. Vamos a suponer que vos estás en tu laboratorio de anatomía patológica y de repente sentís pum, 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 pum. Te están golpeando la puerta, te llama la atención porque es un golpe bastante intenso, hasta incluso te da miedo, te parece que no sé, que se está incendiando el edificio y que están evacuando el edificio. Y con cierto miedo abrís la puerta y te encontrás con una persona, vamos a suponer un hombre de unos 45 años, muy agitado, que te dice, doctora, usted está equivocada, usted me hizo una biopsia,
usted me reportó y te muestra tu informe que está firmado por vos, que la biopsia no refleja material patológico. Acá usted dice que yo no tengo cáncer, pero yo sí tengo cáncer y usted hizo mal este diagnóstico y quiero que revea mi muestra de biopsia, quiero que la vuelva a analizar porque yo sé que tengo cáncer y usted está equivocada. ¿Sería algo de esto, les parece? ¿Les parece que esto llega a ese punto? Creo que sí, porque la Tanto persona, para, está bien, no tanto sé, para que la no sé si, persona no le haga caso a una prueba objetiva. Una biopsia, ustedes saben que es medio un non plus ultra del tema de anatomía patológica. O sea, hacer una biopsia es ya como confirmar o descartar algo de una manera bastante cruenta. Generalmente no se hacen biopsias salvo que, bueno, yo les cuento, en estos casos no es tan probable esto, porque en estos casos la persona se calma cuando recibe una información contraria, pero es una calma temporal, episódica. Eso es más coherente con una certeza incontrovertible. La certeza incontrovertible se suele llamar delirio. Y dentro de los trastornos delirantes hay un tipo de trastorno delirante que se llama trastorno delirante de tipo somático. La persona cree que tiene una enfermedad física o alguna anomalía física, obviamente valga la redundancia, en su cuerpo, y no hay forma de convencerla de que no. Dentro de los delirios somáticos se suelen separar en dos. No vimos esto porque diagnósticamente no, en el DSM-5 no reporta esto, pero se suelen separar en dos: los delirios hipocondríacos y los delirios somáticos más puros, tipo de que tengo una cosa rara en el cuerpo, de que mi cuerpo tiene una anomalía, a mi cuerpo le falta un riñón. Bueno, hay que hacer un diagnóstico diferencial entre estas dos patologías y el trastorno delirante de tipo somático. Bien, este es el caso típico de trastorno de ansiedad de la enfermedad. Cuando comenzó el tema del VIH, probablemente en 1980 y algo, ustedes todavía no habían nacido, me parece, ¿no? Bueno, ¿cuándo nacieron ustedes? Cuéntenme, a ver, díganme alguna fecha. 97, doctor. Bueno, son muy jóvenes, escuchen. O sea que ustedes se aplican para el chiste de que ustedes, si escuchan VHS, van a pensar que es una enfermedad infectocontagiosa, sexual, y no un elemento de tecnología antigua. ¿Es así? No, nosotros todavía vivimos en nuestra infancia esa experiencia, doctor. Está bien, está bien. Yo pensé que si le decía VHS, usted iba a decir qué patología es esa. Bueno, en fin. Entonces, cuando empezó el VIH se disparó mucho el tema del temor de las personas a tener VIH. Primero porque no se sabía bien cómo se contagiaba. Segundo porque en la época era un virus que derivaba en la enfermedad de inmunosupresión mortal que conocemos. Es muy común el tema este de tener miedo a tener VIH en personas que tienen trastorno de ansiedad a la enfermedad. Fíjense que tiene algunas características que los asimilan. De hecho, el trastorno por ansiedad de la enfermedad y el trastorno de síntomas somáticos tienen muchos rasgos obsesivos. De hecho, hasta incluso muchos autores, como Hollander, sostienen que sería una forma específica de trastorno obsesivo compulsivo atenuada. Tomen esto como un dato, no como una cuestión confirmada. Bueno, porque fíjense, la persona está todo el tiempo viendo y hipervigilante con respecto a algún tipo de posibilidad de padecer la patología que teme. Tiene conductas de chequeo de la información, generalmente en Google, y también conductas de chequeo con respecto a hacerse análisis constantes.
Ahora, si ustedes tienen una persona que tiene este temor, se hace el análisis y ese análisis no la tranquiliza, tienen que ver por qué. Generalmente, si ese análisis no la tranquiliza y no hay una razón técnica para esto, puede ser que la persona esté no con trastorno de ansiedad de la enfermedad, sino con trastorno delirante de tipo somático. ¿Mm? Bueno, fíjense acá otro caso de el manual de casos clínicos, el DSM-5. Una persona que, según él, tiene una recidiva de su enfermedad de Lyme. Justin Bieber tiene, creo que reportó Justin Bieber esto y creo que Avril Lavigne también, ¿no? No sé si conocen algo de esto. ¿Puede ser? Sí. Bueno, muy bien. Fíjense que el paciente tiene un antecedente de padecer crisis de pánico y justamente tiene exacerbaciones de algunos de sus síntomas y justamente se sospecha justamente que no tiene esta patología, sino más bien que la persona está creyendo que tiene, está con temor a padecer esta patología. Bueno, el trastorno de ansiedad por enfermedad es una versión más leve del trastorno de síntomas somáticos porque no presenta síntomas somáticos, pero sí presenta un temor muy exacerbado a padecer, contraer o estar padeciendo una enfermedad. Un conjunto de conductas de chequeo, de autochequeo, de consultas médicas o al revés, de mala adaptación, por ejemplo, evitar las consultas médicas o evitar hacerse análisis, eso también es otra versión que puede verse en la conducta. Y justamente de ahí se delimitan los dos tipos, con solicitud y sin solicitud de asistencia. Hay personas que les van a decir a ustedes, yo creo que tengo algún tipo de problema, tipo cáncer de colon, pero tengo mucho miedo de consultar. Pero ¿tenés síntomas? Y la verdad que no tengo síntomas, pero en mi familia hay antecedentes genéticos de esto y para mí yo tengo esto también y no me animo a consultar. O yo creo que tengo algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, vamos a suponer una ITS o ETS, ¿no? Pero no me animo a hacerme los análisis. Eso sería con evitación de asistencia. Con solicitud de asistencia es lo que más se ve, que la persona tiene una gran cantidad de pruebas diagnósticas efectuadas. Fíjense, del antiguo trastorno de hipocondriasis, el 75% de lo que van a ver es trastorno de síntomas somáticos, el 25% es trastorno de ansiedad de la enfermedad. Juntando estos dos trastornos tienen un 7% de prevalencia de por vida. Y generalmente, según este reporte de Levenson, lo más probable es que ustedes tengan un trastorno de síntomas somáticos. Acá había un video. Bueno, perfecto. Vamos a continuar porque si les muestro el video no vamos a llegar a ver todo. Bien. Fíjense, una persona, vieron que en Estados Unidos se separa todo por raza, ¿no? Afroamericana de 32 años que tiene una epilepsia diagnosticada en la adolescencia y sin antecedentes psiquiátricos conocidos. Bueno, está sufriendo convulsiones, entonces se la ingresa a la sala de urgencias. Lorazepam, no cambió el cuadro, eso es raro, ¿no? Que no sea reactivo una crisis convulsiva a alguna sustancia que está reportada. Bueno, fíjense que está tomando los antiepilépticos que están prescriptos y llama la atención que no sea algo reactivo,
Entonces se le hace un electro de rutina y se ve que no hay actividad epileptiforme. O sea, eso es raro. Se evalúa con más precisión y tampoco se ve que haya esta actividad. Y se empieza a sospechar de que estas convulsiones que tiene esta paciente, para bien de ella, porque ustedes saben que tener algún tipo de epilepsia no es nada bueno, se empieza a sospechar que esto no es una epilepsia. Y entonces hay otras posibilidades. La posibilidad más lógica es este trastorno que es muy raro y que es algo que se suele ver en las consultas neurológicas. Fíjense que el nombre más técnico sería trastorno de síntomas neurológicos funcionales. ¿Por qué se llama trastorno de conversión? Cuéntenme, ¿ustedes saben algo de lo que es la histeria? La historia de la histeria, por más que parezca un juego de palabras, ¿no? Que en el siglo XIX, no sé, prácticamente la mayoría de las pacientes femeninas de las instituciones psiquiátricas eran diagnosticadas con histeria. Y hoy en día no es un diagnóstico, la histeria no existe como diagnóstico. Evolucionó en lo que se llama síndrome de Fallret y hoy en día se llama así, trastorno de conversión. Y esto es algo más histórico que descriptivo, la conversión. ¿Conocen algo de esto? Porque fíjense que esto es algo que es bien complicado. Es uno más síntomas de alteraciones funcionales de la motricidad o del aparato sensorial. Pueden ser debilidades o parálisis, pueden ser movimientos anómalos, pueden ser dificultades para tragar, pueden ser ataques convulsivos, pueden ser problemas de anestesia o de hiposensibilidad, puede ser pérdidas de la visión en uno de los ojos, en los dos ojos, del olfato, de la audición. O sea, esto es algo súper, súper, súper disfuncional. Creo que acá tenía un video que les quería mostrar que es muy interesante. No. A ver, vamos a ver si es este el video. Espero que sea. Les quería mostrar porque para que ustedes vean lo grave que es esto, que no es algo menor o algo así que no tenga relevancia médica, es algo que suele generar y que suele ser bastante complicado. En el caso de esta paciente, esta persona tiene convulsiones que no son voluntarias, o sea, no es que la persona está fingiendo o puede controlar esto. Esperen que vamos a ver. Ahí está, espectacular. Bueno, vamos a ver una persona que tiene este diagnóstico para que ustedes vean en qué consiste y cuán complicado puede ser y por qué se le llama trastorno de síntomas funcionales neurológicos, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a poner acá, esperen para compartir en pantalla y quiero que le presten atención. Si se dedican a la neurología probablemente se encuentren con algún caso de esto. ¿Pueden ver? Sí, doctor. Bueno, vamos a ver. Van a ver bien los síntomas. Bueno. Had a year she'd prefer to forget, and strangely it all started with a game of netball. From that time on, it's all been downhill with doctors, chiropractors, physios all scratching their heads about her medical condition. It was finally diagnosed as conversion disorder, something that is very real. Lucy Polkinghorne has more.
completely lost full ability to walk. I rely on everyone to help me get food, get change, help drown myself out of the shower because I can't do it. Very frightening. You just see your child go from a perfectly active teenager to not being able to walk, not being able to talk. Bueno, dice que perdió el habla y la función It's very hard, I think, for people to understand, motriz. for laymen, for anyone to really understand how it can be that patients can present with such significant, overwhelming symptoms when there's no physical cause. Incredibly, doctors say there shouldn't be anything wrong with Adelaide teenager Holly Longford. I was spasming out of control and I couldn't stand or walk. But as I got in for longer, I started to lose my speech. 16-year-old Holly has been living a nightmare existence for over a year. It was really frightening having all these tests done and each test coming back negative for everything. What did you think was happening to you? I just thought something's really wrong with me, but what it is, I don't know what it is. And is it like, could it kill me? Up until then, she was like any other school-going teen. Going out with friends to parties. Bueno, ya más o menos creo que vieron un poco cómo está esta persona. Está muy afectada funcionalmente. En un inicio había perdido la función, o sea, la capacidad de caminar y también de hablar. Después fue recuperando. Lo que decía la madre, que era muy desesperante ver que no había ninguna causa física o médica identificable para estos problemas funcionales, y vieron que el diagnóstico final fue trastorno conversivo. El trastorno conversivo se llama así debido a la antigua hipótesis psicoanalítica, que incluso es más viejo que el psicoanálisis, en la época de Charcot, de la clínica de la Salpêtrière, de que las personas que tenían este problema, que generalmente el prejuicio era que eran siempre mujeres, habían convertido una situación traumática en una inhibición sensorio-motriz. Bueno, este trastorno también es un trastorno, como ustedes pueden apreciar, bastante raro y bastante plural, porque fíjense que puede ser desde debilidades y parálisis musculares hasta movimientos anómalos. ¿Vieron cómo movía la pierna en un momento? Dificultades para deglutir, dificultades para hablar, tener lo que se llama pseudo seizures, o sea, pseudoconvulsiones. ¿Por qué? Porque son convulsiones que si uno hace un electroencefalograma no va a haber una actividad que sea, o sea, coherente, una actividad de hipersincronía, que sea coherente con esas convulsiones. La anestesia o pérdida sensitiva, y son cuestiones que no son fingidas y que su tratamiento es muy, muy complicado. Y generalmente las personas quedan discapacitadas o semidiscapacitadas. Fíjense que esto puede ser algo crónico o puede ser algo episódico. Y justamente una de las cosas que se evalúa de estos trastornos somatomorfos, o como se dice en inglés, somatoforms disorders, es justamente si realmente hay algo, porque por más que no haya nada físico, entre comillas, ustedes saben que todos los trastornos mentales son trastornos físicos también. Bueno, y obviamente que se encontraron algunas anomalías, como algunas reducciones del volumen de materia gris en ciertas regiones cerebrales, por ejemplo, en pacientes con estos trastornos, principalmente. Fíjense cuáles son estas áreas. El córtex cingulado anterior, que es muy importante para todo lo que es la percepción
y la evaluación de estímulos del entorno. La ínsula, que tiene que ver justamente con la conciencia interoceptiva. El córtex cingulado posterior, la corteza prefrontal, es demasiado general esto, y obviamente las áreas premotoras y suplementarias motoras de la corteza. Tiene mucho que ver con la sintomatología. Bueno. Generalmente hay una hipoactivación en las regiones somatosensoriales, que es bastante coherente con la sintomatología. ¿Por qué es importante esto también? Porque siempre da la sospecha de que estos trastornos son trastornos que o son fingidos o cosas por el estilo. Y fíjense que son trastornos legítimos. Bueno. Y por último, tengo trastorno bipolar, no sé quién soy, estoy feliz, triste, fluctuación del estado de ánimo, me pierdo. Bueno, estoy demasiado enferma y no me hacen caso. No obstante, la paciente es una exitosa profesional. Su esposo no reporta que sufra indicadores de fluctuaciones del estado de ánimo, pero sí que tiene ciertos antecedentes de creer que padece enfermedades físicas o mentales. Incluso tuvo un episodio de lo que se llama pseudociesis, la creencia de estar embarazada. Fíjense este otro caso, una mujer de 19 años que dice que se siente muy mal, que tiene temor de morir, que se siente triste casi todo el tiempo, que necesita tratamiento, medicación o ayuda. Sin embargo, tienen un registro previo los padres de fingimiento de enfermedades físicas y mentales, sin encontrarse signos de estas patologías previamente. Actualmente la persona está pasando por una situación muy complicada, tuvo un embarazo no intencional y lo perdió, una ruptura con su pareja. Y la paciente es internada por las dudas, por su seguridad y para monitorearla. Y en las cámaras de seguridad se ve que la paciente solo manifiesta dolor en su rostro, gestos y posturas frente a familiares y profesionales, pero cuando se queda sola cambia su rostro, tiene actividades de esparcimiento, no parece afectada. Bueno, estos son casos complicados. Una paciente de 26 años que ella se autodiagnostica con trastorno de pánico y agorafobia. Dice no poder estudiar ni trabajar por tener temor a los ataques de pánico. Reporta tener entre 15 y 20 ataques de pánico por día, cosa que es bastante inverosímil. No obstante, no tiene ataques de pánico cuando tiene que viajar con sus amigas, salir, viajar con la familia, realizar actividades de ocio. Fíjense que dice tener ataques de pánico y evitar manejar cuando tiene que encargarse de cuestiones laborales, pero no cuando tiene que asistir a eventos sociales, artísticos. Bueno. Y esto es un poco más peligroso. Un niño de 6 años diagnosticado con celiaquía, es atendido múltiples veces, vómitos, mareos, o sea, intoxicación con gluten. El jefe de guardia consulta con el departamento legal porque cree que es un caso de este trastorno by proxy, cree que está siendo intoxicado a propósito. La madre obviamente se muestra indignada por esto, pero el padre reporta que ha encontrado esta conducta en la mamá. Bueno,
Último caso, mi hijo de 7 años tiene síndrome de Lennon-Gastaut, pero los médicos no lo quieren reconocer. Dicen que solamente tiene epilepsia. ¿Cómo va a ser posible si todo el tiempo está convulsionando a pesar de que toma la medicación? Y se comprobó de que la madre no estaba dándole la medicación. Y bueno, hubo una condena por abuso infantil y se le retiró la custodia a la mamá. Y este es un caso de estudio de una persona muy interesante, porque generalmente no se hace un seguimiento tan prolongado, desde los 12 hasta prácticamente los 23 años, de todos los ingresos al hospital que tiene. Fíjense, un dolor en el flanco derecho, una sobredosis de analgésico, haber inhalado humo después de un incendio, episodios de pérdida de la conciencia, dolor abdominal, sobredosis de paracetamol en un contexto de exceso de alcohol, episodios de epistaxis, una septicemia no explicable. Fue a consultar con el ginecólogo y le dijo que había sido esterilizada, recurrentes desmayos y movimientos raros, dolor en el brazo, infección en la muñeca derecha. Y por último, fíjense qué cosa, preocupación acerca de que su hija de 2 años tiene unos 12 meses de historial de episodios de temblor. Bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llamaba y cómo se llama hoy en día? Por más que hoy en día se le llama como se le llamaba antes. ¿Cómo se le llamaba antes a esto? Una persona que finge tener una patología. O una persona que finge o falsifica estos signos o síntomas de una patología en una persona que está a su cuidado. ¿Cómo se solía llamar esto antes? Doctor, yo no sé si antes, pero síndrome Muy bien. Sí, sí, sí. Munchausen. Espectacular, espectacular, buenísimo. Síndrome de Munchausen. El varón de Munchausen fue un personaje histórico real que tenía una tendencia a la mitomanía. Contaba historias, historias bastante fantásticas. Historias imposibles. Bueno, el síndrome de Munchausen o trastorno facticio. Ustedes dirán, ¿por qué facticio? Bueno, así está, no es ficticio, es facticio. En inglés es factitious disorder. Tiene que ver con la falsificación de estar padeciendo una patología física o mental. Cuando es aplicada a uno mismo, la persona finge, y esto se presta mucho en los trastornos mentales, porque como los trastornos mentales se diagnostican por signos y síntomas, ustedes comprenderán que es más fácil fingir signos y síntomas, principalmente síntomas comunicables. Bien. En cuanto aplicado a otro, es peligroso porque la persona, generalmente suele ser la mamá, expone al hijo a peligros ciertos y generalmente son casos en los cuales el hijo o la hija ya tiene una patología previa. Clásico, celiaquía, intoxicación con gluten. Clásico, algún tipo de epilepsia, interrupción de la toma de los anticonvulsivos. Bueno, es un trastorno mental esto. O sea, no es normal que uno finja enfermedades o que finja by proxy enfermedades y es peligroso.
y es un trastorno mental. Y hay que diferenciar el trastorno facticio de lo que se llama malingering o fingimiento para tener algún tipo de beneficio. Pasa mucho en cuestiones legales, que se finge haber padecido algo para tener algún tipo de beneficio legal. ¿Se entiende? Hay que diferenciar esto. En el trastorno facticio, el único beneficio que se cree que busca la persona es el llamar la atención por su enfermedad. Nada más, no hay ningún beneficio ulterior. No es ni para jubilarse antes, ni para tener asistencia del Estado, ni para demandar a otra persona. Y fíjense que su epidemiología es muy escasa, del 0,4 por 100.000 al 2 por 100.000 de incidencia. Y los tipos más comunes by proxy tienen que ver con convulsiones, con cuestiones vinculadas con apnea, mareos, somnolencia, falta de energía, síntomas gastrointestinales y sangrado de nariz. Este informe de hace 2 años, fíjense que se reportan casos con agentes hipoglucemiantes, la administración de insulina exógena, y fíjense algunas cuestiones bastante extremas, como la utilización de mercurio, por ejemplo. Bueno. Benzodiazepinas, muy raro esto de inserción de cálculos en la uretra. Bueno. Lo mismo la inserción de cuerpo extraño a través de la fontanela de un bebé, muy raro. Ácido clorhídrico tópico también. Bueno. Interesante es esto porque lo van a ver. Por suerte poco, pero lo van a ver. Otros trastornos de síntomas somáticos son síntomas somáticos breves, cuando duran menos de 6 meses. Lo mismo trastorno de ansiedad de enfermedad breve, cuando duran menos de 6 meses. Algunos comportamientos excesivos vinculados con el cuidado de la salud y la famosa pseudociesis, que es la creencia falsa de estar embarazada, que se asocia con algunos signos y síntomas de embarazo. Entumecimiento de los pechos. Bueno. ¿Dudas, comentarios, preguntas con respecto a todo esto que vimos? Vimos síntomas disociativos, o sea, trastornos disociativos y trastornos somatomorfos. Creo que no hay ninguna duda, doctor. ¿Ya vieron algunos casos así? Solo una paciente que dice, o sea, que me tocó durante mi práctica, que ella asegura que tiene epilepsia, pero no se evidencia ni tampoco, o sea, toma medicamentos y dice que siempre tiene, y pues el doctor ya no se llama tanto cómo encaminar, si le cambia sus medicamentos, pero ella siempre dice que está con crisis. Bueno. Interesante, porque habría que ver ahí bien un diagnóstico diferencial entre si esto es algún tipo de trastorno conversivo, si esto es algún tipo de trastorno de síntomas somáticos, o si es justamente un trastorno facticio. O también, ojo, mucha gente tiene ataques de pánico y cree que son convulsiones. Y se agarra a la idea de, no, yo tengo epilepsia o tengo crisis convulsivas. Es interesante ver, la epilepsia se presta mucho para trastorno conversivo, también para todo lo que son síntomas facticios, o sea, trastorno facticio. Y generalmente lo bueno es que uno puede tener algunas pruebas objetivas para
descartar o no este trastorno. Entonces, es interesante. Qué bueno esto. Porque fíjense, ¿por qué se ven estos dos grupos de trastornos juntos? Porque tienen muchas cosas en común. De hecho, el trastorno de síntomas, los trastornos conversivos se creen que tienen que ver también con situaciones traumáticas y con formas disociativas también. Habrán visto en la escala de disociación grave también tiene que ver con la conversión. Es una forma de conceptualizar esto. Bueno. Con respecto al biproxy, ¿vieron algún caso? Eso se ve más en pediatría. O sea, y son casos complicados porque no es tan fácil saber cómo proceder en estos casos, porque técnicamente uno tiene que ver y que buscar una ayuda y ver en informantes y ver en apoyo, y está el tema legal también, de que una mamá, por ejemplo, o un papá puede ser, es más probable la mamá, que está con estas conductas, es un peligro para su hijo. Es un peligro para su hijo. Y hay casos de muerte por esto. Y creo que habrán visto que son medios excesivos esos casos, pero imagínense, inserción de un objeto extraño en la fontanela. O sea, son cosas que pueden generar problemas muy graves en la salud. Hay varios casos. Hay casos de esto así repetitivo, hay un caso en España muy famoso, una mamá que perdió un hijo, otro hijo, y el tercer hijo, que ya iba en camino a también morir, detectaron que era un caso de trastorno facticio by proxy. Bueno. ¿Dudas, comentarios? Bueno. Entonces, repasen tanto los capítulos de casos clínicos como el DSM-5 con respecto a los trastornos disociativos y a los trastornos somatomorfos. ¿De acuerdo? Sí, doctor, nosotros tenemos una consulta con respecto a la fecha probable del examen que nos falta de psiquiatría. Bien. Nosotros tuvimos un atraso con respecto a las clases y justamente por eso se retrasó el parcial. Vamos a hablar con el doctor. Una fecha probable podría ser dentro de 15 días, que es el día, creo que es 9, si mal no tengo acá registrado, 9 de agosto. Esa podría ser una fecha probable. ¿Qué les parece esa fecha? Nosotros tenemos también probablemente esa fecha un examen parcial de cirugía. ¿Podría ser una fecha también el 16 de agosto? Bueno, eso podríamos ver. Yo justo esa semana del 16 de agosto no voy a estar, pero podemos ver eso, podemos ir viendo. Ustedes justo el 9 tienen un parcial de cirugía entonces, ¿no? Sí, y una pregunta más también. ¿Solamente tiene que ser en el horario de psiquiatría o puede ser otro día y otro horario? Bueno, eso podemos verlo. El año pasado, por ejemplo, el segundo parcial se tomó a las 17 horas el lunes. Es un antecedente previo de que se tomó en otro horario, por algo que me parece que había una coincidencia con una entrega, algo así. Podemos verlo. Como estimo que son exámenes online, eso a lo mejor se puede hacer, como el año pasado hicimos. Podemos ver eso. ¿Cómo sería el tema? ¿Ustedes cuál es el problema para rendir, por ejemplo, vamos a suponer que fuera el 16 en este horario? ¿Cuál sería la dificultad?
No precisamente por el horario, sino más bien, por ejemplo, si nos queda bien, mejor, ¿verdad? Un martes o un miércoles. Ah, está bien, ¿no? Sería un cambio de día. De Bueno, día, exactamente. bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver y les informamos. Lo ideal sería que sea dentro de 15 días, porque ya prácticamente están dados todos los contenidos para el primer parcial, justamente cerrando con este contenido de ahora. ¿Mm? Ujú. Pero bueno, vamos a ver y los mantenemos informados por medio del grupo, ¿les parece? ¿Mm? Dale, Y doctor. vemos una fecha que sea conveniente y vemos bien la modalidad. El año pasado había un examen que tenemos que obviamente hacer todo de vuelta, bueno, no le vamos a tomar el mismo examen parcial, pero que justamente creo que el segundo, no el primero, se tomó a las 17 horas en vez de a la mañana. Entonces podemos ver eso. Bueno, entonces estamos en comunicación para eso, ¿les parece? Está bien, muchísimas gracias. Bueno, repasen todos estos contenidos. Fíjense que ya hemos visto varios trastornos y hay varios trastornos que se pueden confundir entre sí. Un trastorno facticio se puede confundir con un trastorno de síntomas somáticos, se puede confundir con un trastorno de ansiedad por enfermedad, se puede confundir con un trastorno delirante de tipo somático y se puede confundir también con, entonces, un trastorno conversivo. Entonces es bueno tratar de manejar bien los criterios diagnósticos que son los que van a determinar después el diagnóstico. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Bueno, cuídense mucho y nos vemos, vamos a ver probablemente la semana que viene. Bien, bueno, y les informamos enseguida el tema de del examen, vamos a ver, y vamos a ver que quede conveniente para todos. Bueno, repasen estos contenidos y cuídense mucho. Nos estamos viendo. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chau, chau, chau. Gracias. Chau.